¿Sabéis qué? Durante 40 años de ministerio he visto algo que va a cambiaros la perspectiva para siempre sobre la sanidad divina. Esta noche voy a revelaros un secreto bíblico que la mayoría de los cristianos no entienden. Vuestra boca tiene más poder del que jamás habéis imaginado para activar la sanidad de Dios en vuestro cuerpo. Si os quedáis hasta el final, descubriréis por qué miles de creyentes sufren innecesariamente cuando Dios ya ha provisto la solución. Suscribíos ahora mismo y decidme en los comentarios: ¿alguna vez habéis pronunciado palabras de enfermedad sobre vuestro propio cuerpo sin daros cuenta? Hermanos, permitidme comenzar con una declaración que puede sonar radical, pero que está fundamentada en la palabra eterna de Dios. Vuestro cuerpo físico está diseñado para responder a las palabras que salen de vuestra boca. No estoy hablando de alguna filosofía nueva era o de pensamiento positivo barato. Estoy hablando de un principio establecido desde la fundación del mundo, un principio tan poderoso que determina la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad. Durante mis años pastoreando y enseñando en conferencias por toda América Latina, he sido testigo de testimonios extraordinarios. Recuerdo vívidamente el caso de una hermana en Guadalajara que padecía artritis severa desde hacía 15 años. Los médicos le habían dicho que era irreversible, pero cuando entendió este principio bíblico que compartiré con vosotros esta noche, algo sobrenatural sucedió. 3 meses después, sus análisis médicos mostraban una mejora que los doctores catalogaron como inexplicable. ¿Qué había cambiado? Sus palabras, su confesión, su entendimiento de cómo Dios ha establecido que funcione la fe. Permitidme llevaros al corazón de esta verdad. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, las Escrituras declaran: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fijaos bien en esta revelación. Muerte y vida no están en poder de las circunstancias, no están en poder de los médicos, no están en poder de los medicamentos, están en poder de la lengua. Muchos de vosotros habéis estado confesando vuestra enfermedad en lugar de confesar vuestra sanidad. Habéis estado declarando lo que veis con vuestros ojos naturales en lugar de proclamar lo que Dios ve desde su trono eterno. Esto no es ignorar la realidad. Esto es establecer una realidad superior basada en la palabra inmutable de Dios. El problema, queridos hermanos, es que hemos sido educados en un sistema que venera más el reporte médico que el reporte bíblico. Respeto profundamente a los médicos, Dios los usa poderosamente, pero cuando el diagnóstico contradice lo que Dios ha declarado sobre nuestro cuerpo, tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Jesús mismo nos enseñó este principio en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Os dais cuenta? No dijo lo que pida, sino lo que diga. Hay una diferencia abismal entre pedir y declarar. La oración de petición tiene su lugar, pero la confesión de fe mueve montañas. Cuando entendéis la diferencia, vuestra vida de oración se transforma por completo. Durante una cruzada en Lima, Perú, conocí a un hermano que había sido diagnosticado con diabetes tipo 2. Su nivel de azúcar estaba descontrolado y los médicos consideraban amputarle el pie debido a las complicaciones. Este hombre había estado orando durante meses: Señor, si es tu voluntad, sáname. Pero cuando le enseñé lo que voy a compartir con vosotros esta noche, cambió su confesión. En lugar de rogar, comenzó a declarar: por las llagas de Jesucristo soy sano. Mi páncreas funciona perfectamente según el diseño original de Dios. Cada célula de mi cuerpo responde a la palabra de vida. ¿Sabéis qué sucedió? En 6 semanas, sus niveles de glucosa se normalizaron completamente. Los médicos no tenían explicación médica.
pero nosotros sabemos que hay una explicación bíblica. Permitidme explicaros el fundamento teológico de esta verdad. Cuando Dios creó el universo, ¿cómo lo hizo? Por su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo súplica, hubo declaración. Y la creación obedeció inmediatamente. Fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que tenéis en vosotros una capacidad creativa similar. Vuestras palabras, cuando están alineadas con la palabra de Dios, liberan el mismo poder creativo que formó las galaxias. Pero cuidado, esta verdad funciona en ambas direcciones. Si vuestras palabras pueden crear vida, también pueden crear muerte. Si pueden activar sanidad, también pueden activar enfermedad. Por eso tantos cristianos viven derrotados. ¿Han estado creando con sus bocas exactamente lo que no quieren en sus vidas? ¿Cuántas veces habéis escuchado a alguien decir, esta gripe me va a matar? Seguro que me da cáncer como a mi padre. Con esta edad ya no me voy a curar. Cada una de esas palabras son semillas de destrucción plantadas en el terreno fértil del espíritu humano. El corazón del hombre funciona como un jardín. Las palabras que salen de vuestra boca son las semillas que plantáis. Si plantáis semillas de enfermedad, vais a cosechar enfermedad. Si plantáis semillas de salud divina, vais a cosechar salud divina. Es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. Recordad, hermanos, que vivimos en dos dimensiones. La dimensión natural y la dimensión espiritual. La dimensión natural es temporal, cambiante, sujeta a corrupción. La dimensión espiritual es eterna, inmutable, llena del poder de Dios. Cuando confesáis la palabra de Dios sobre vuestra situación, estáis trayendo la dimensión espiritual para gobernar sobre la dimensión natural. Esto no es negar la realidad de los síntomas, es establecer una realidad superior. Los síntomas son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Los síntomas pueden gritar muy fuerte, pero la palabra de Dios tiene la autoridad final. Durante mis estudios teológicos, aprendí algo fascinante sobre el idioma hebreo original de las Escrituras. La palabra davar, que traducimos como palabra, también significa cosa o evento. En la mentalidad hebrea, la palabra y la cosa son inseparables. Cuando Dios habla una palabra, esa palabra se convierte inmediatamente en realidad tangible. Por eso Isaías 55:11 declara, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no puede regresar sin cumplir su propósito. Es imposible que falle. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Cuando vosotros confesáis la palabra de Dios con fe, esa palabra lleva el mismo poder que cuando sale directamente de la boca del Padre. No es una palabra menor. No es una palabra de segunda clase. Es la misma palabra eterna investida con el mismo poder sobrenatural. Permitidme daros un ejemplo práctico. Si tenéis dolor en vuestro cuerpo, en lugar de confesar, me duele muchísimo, esto está empeorando cada día, comenzad a declarar, por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Este dolor tiene que irse ahora mismo en el nombre de Jesús. Mi cuerpo está lleno de la vida de Dios. ¿Notáis la diferencia? En el primer caso, estáis creando más dolor con vuestras palabras. En el segundo, estáis liberando vida divina sobre vuestra situación. Hace algunos años, mientras predicaba en una iglesia en Monterrey, una hermana se me acercó después del servicio, tenía un tumor en el seno que los médicos querían operar inmediatamente. Estaba aterrorizada y constantemente hablaba sobre lo grande que crecía cada día. Le enseñé este principio y le dije, hermana, deja de darle vida a ese tumor con tus palabras. Comienza a confesar que está muerto en el nombre de Jesús. 3 meses después, recibí una llamada. La biopsia mostró que el tumor había desaparecido completamente. Los médicos no tenían explicación, pero ella sí. Había aprendido a usar su boca como un arma de guerra espiritual. Ahora, quiero que entendáis algo fundamental.
La fe no es una emoción, es una decisión. No esperáis sentir fe para confesar la palabra. Confesáis la palabra para activar la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando confesáis constantemente las promesas de sanidad de Dios, estáis alimentando vuestra fe y debilitando la duda. La duda siempre va a venir. Va a susurraros al oído. No está funcionando. Los síntomas siguen ahí, te estás engañando. En esos momentos cuando tenéis que ser más firmes en vuestra confesión. La duda se alimenta del silencio, pero muere cuando declaráis la palabra de Dios con convicción. Recuerdo vívidamente una situación personal que me marcó profundamente. Mi esposa desarrolló una condición en sus ojos que amenazaba con afectar severamente su visión. Los oftalmólogos eran pesimistas sobre el pronóstico. Durante semanas la vi luchar con temor y ansiedad. Una noche, mientras orábamos juntos, le dije: amor, vamos a cambiar nuestra estrategia. Vamos a dejar de hablar sobre el problema y vamos a comenzar a hablar sobre la solución. Juntos comenzamos a confesar. Los ojos de mi esposa son los ojos de Dios. Ven perfectamente según el diseño divino original. Cada nervio óptico funciona en excelencia. Su visión es clara y perfecta en el nombre de Jesús. ¿Sabéis qué sucedió? En el siguiente examen, el médico no podía encontrar rastro alguno de la condición. Había desaparecido por completo. Esa experiencia me confirmó personalmente el poder extraordinario de alinear nuestras palabras con la palabra de Dios. Ahora, permitidme abordar una pregunta que sé que muchos de vosotros tenéis. Pastor Alducín, ¿qué pasa si confieso sanidad y no veo resultados inmediatos? Esta es una pregunta legítima que merece una respuesta bíblica profunda. La palabra de Dios opera en la dimensión del tiempo según los propósitos eternos del Padre. Algunas veces la manifestación es instantánea, otras veces es progresiva, pero esto no cambia la validez del principio. Vuestra responsabilidad no es producir el resultado. Vuestra responsabilidad es ser fieles en la confesión de fe. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, pero nunca dejó de confesar que era padre de muchas naciones. La Biblia dice que contra esperanza creyó en esperanza, siguió declarando la promesa aunque las circunstancias naturales decían lo contrario. Esa es la clase de fe que mueve el corazón de Dios. No la fe que duda cuando no ve resultados inmediatos, sino la fe que permanece firme en la palabra sin importar lo que digan los sentidos. Durante una conferencia en Colombia, un hermano me contó que había estado confesando sanidad para su corazón durante 2 años sin ver cambios aparentes. Estaba desanimado y considerando abandonar su confesión de fe. Le expliqué que en el mundo espiritual su confesión había estado creando cambios que pronto se manifestarían en el mundo natural. 2 meses después me escribió: su cardiólogo había cancelado la cirugía que tenía programada porque su corazón mostraba una mejoría inexplicable. 2 años de confesión fiel habían producido un milagro que sorprendió a la comunidad médica. Permitidme explicaros por qué algunas veces la manifestación toma tiempo. En el reino espiritual no existe el tiempo como lo conocemos en la dimensión natural. Cuando confesáis la palabra de Dios, esa confesión va inmediatamente al trono de gracia y activa los recursos del cielo. Pero la manifestación en el mundo natural puede requerir tiempo para que todos los elementos se alineen perfectamente. Pensad en una semilla que plantáis en vuestro jardín. No esperáis ver el fruto al día siguiente, pero tampoco dudáis de que la semilla está trabajando bajo tierra. Lo mismo sucede con vuestras confesiones de fe. Están trabajando en la dimensión espiritual, aunque no veáis evidencia inmediata en la dimensión natural. Esto me lleva a un punto crucial. La perseverancia en la confesión es fundamental. Muchos cristianos confiesan la palabra durante una semana o un mes, y cuando no ven resultados, regresan a confesar el problema. Es como plantar una semilla, arrancarla al día siguiente para ver si está creciendo y después quejarse de que no hay cosecha.
La consistencia en vuestra confesión de fe es absolutamente vital. No es suficiente confesar de vez en cuando. Tiene que convertirse en vuestro estilo de vida. Vuestras primeras palabras al despertar deben ser palabras de vida. Vuestras últimas palabras antes de dormir deben ser declaraciones de la palabra de Dios. Un hermano en Venezuela me contó que transformó completamente su salud siguiendo este principio. Cada mañana antes de levantarse de la cama, dedicaba 15 minutos a confesar sanidad sobre cada sistema de su cuerpo. Mi sistema cardiovascular funciona en perfección divina. Mi sistema digestivo procesa los alimentos con excelencia. Mi sistema inmunológico me protege de toda enfermedad. Después de un año de esta práctica, su médico le dijo que tenía la salud de un hombre 20 años menor. Pero cuidado con caer en la trampa de la confesión mecánica. No se trata de repetir palabras como un loro. Se trata de declarar la palabra de Dios con convicción, con fe, con autoridad espiritual. Vuestro corazón debe estar involucrado, no solo vuestra mente. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril, no lo hizo con duda o vacilación. Lo declaró con autoridad absoluta. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la higuera se secó desde las raíces. Esa es la clase de autoridad que tenéis cuando confesáis la palabra de Dios correctamente. Recordad que tenéis la misma autoridad que Jesús delegó a sus discípulos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en vosotros. No sois víctimas indefensas de las circunstancias, sois hijos e hijas del Dios Todopoderoso, con autoridad para decretar su voluntad en la tierra. Ahora quiero hablaros sobre algo que he observado en décadas de ministerio: la importancia de confesar sanidad no solo para vosotros mismos, sino también para vuestros seres queridos. La intercesión a través de la confesión de fe es una de las armas más poderosas que tenemos en la guerra espiritual. Cuando vuestro cónyuge está enfermo, no os unáis a sus quejas sobre los síntomas. Comenzad a declarar sanidad sobre él o ella. Cuando vuestros hijos tienen problemas de salud, enseñadles a confesar la palabra en lugar de confesar la enfermedad. Estáis creando un ambiente espiritual de fe en vuestro hogar que activa el poder de Dios. Una hermana en Puebla me contó que su esposo había desarrollado problemas graves de riñón. En lugar de entrar en pánico, reunió a toda la familia y les enseñó a confesar juntos. Los riñones de papá funcionan perfectamente. Filtran la sangre con excelencia divina. Cada nefrona opera según el diseño original de Dios. Confesaron esto durante 3 meses como familia. El siguiente examen mostró que sus riñones habían mejorado tan dramáticamente que el nefrólogo canceló la diálisis. Toda la familia había aprendido el poder de ponerse de acuerdo en la confesión de fe. Esto me lleva a un principio espiritual profundo. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo en la tierra tocante cualquier cosa que pidieren, será hecho por el Padre que está en los cielos. La confesión corporativa multiplica exponencialmente el poder espiritual liberado. ¿Por qué creéis que los grupos de oración son tan efectivos? No solo por las oraciones, sino por las confesiones unificadas de fe. Cuando varias voces declaran la misma verdad bíblica simultáneamente, se crea una resonancia espiritual que sacude el mundo invisible. Durante mis años en el ministerio he visto sanidades extraordinarias. Cuando congregaciones enteras confiesan juntas, recuerdo una noche en Tijuana donde toda la iglesia confesó sanidad para una niña con leucemia. Más de 1000 voces declarando al unísono: por las llagas de Jesucristo, esta niña es sana. El poder de Dios se manifestó tan tangiblemente que personas fueron sanadas de condiciones que ni siquiera habían mencionado. Pero permitidme advertiros sobre algo. El enemigo de vuestras almas odia cuando descubrís el poder de vuestra confesión. Va a tratar de sabotear vuestra fe de 1000 maneras diferentes. Va a traer dudas, va a magnificar los síntomas,
va a usar a personas cercanas para desanimaros. Cuando comenzáis a confesar sanidad consistentemente, preparaos para guerra espiritual. El diablo no va a quedarse sentado mientras activáis el poder de Dios en vuestra vida. Va a contraatacar, pero vosotros tenéis que estar firmes en la palabra sin importar lo que venga. Un pastor amigo mío en Costa Rica me contó su experiencia cuando empezó a enseñar estos principios en su iglesia. De repente, varios miembros de su congregación comenzaron a experimentar ataques de enfermedad más intensos que antes. Pero él entendía lo que estaba sucediendo. Era la resistencia del enemigo contra la verdad que estaba siendo proclamada. Les enseñó a su congregación a intensificar su confesión en lugar de retroceder. Les explicó que cuando el enemigo contraataca es porque sabe que estáis cerca del breakthrough. 6 meses después, esa iglesia había documentado más de 50 testimonios de sanidad divina. La guerra espiritual es real, hermanos, pero la victoria ya está asegurada. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Vuestra confesión de fe no es para obtener la victoria, es para aplicar la victoria que ya fue ganada hace 2000 años. Por eso es tan importante que entendáis la autoridad que tenéis en el nombre de Jesús. No estáis rogando por sanidad, estáis aplicando sanidad que ya fue provista. No estáis pidiendo un favor, estáis reclamando una herencia que ya os pertenece. Filipenses 2, 9 y 10 nos dice que Dios exaltó a Jesús sobremanera y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese nombre tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre toda dolencia que pueda afectar vuestro cuerpo. Cuando confesáis sanidad en el nombre de Jesús, estáis ejerciendo la máxima autoridad en el universo. No hay poder demoníaco, no hay enfermedad, no hay circunstancia que pueda resistir esa autoridad cuando es ejercida con fe genuina. Un evangelista amigo que trabaja en África me contó testimonios increíbles de lo que sucede cuando las personas entienden realmente la autoridad del nombre de Jesús. Ha visto tumores desaparecer instantáneamente cuando los enfermos confiesan con convicción: en el nombre de Jesús, este tumor tiene que irse ahora mismo, pero recordad, la autoridad no se ejercita con gritos o emocionalismo. Se ejercita con fe tranquila y determinación absoluta. Jesús no gritó cuando resucitó a Lázaro. Simplemente dijo: Lázaro, ven fuera. Y la muerte tuvo que obedecer inmediatamente. Esa misma autoridad habita en vosotros cuando confesáis la palabra de Dios. No necesitáis volumen, necesitáis convicción, no necesitáis emoción, necesitáis fe. La autoridad espiritual se manifiesta en la seguridad absoluta de que lo que estáis declarando ya es una realidad consumada en el reino de Dios. Ahora, permitidme hablaros sobre un aspecto que muchos descuidan. La confesión debe estar acompañada de un estilo de vida que honre a Dios. No podéis vivir en pecado y esperar que vuestra confesión de fe sea efectiva. La santidad y la sanidad van de la mano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 nos recuerda: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios escucha las confesiones de aquellos que viven en rectitud delante de Él. Esto no significa que tenéis que ser perfectos para recibir sanidad. Significa que debe haber una sinceridad genuina en vuestro caminar con Dios. Si hay pecados sin confesar, resentimientos sin perdonar, áreas de desobediencia en vuestra vida, estos pueden obstaculizar la efectividad de vuestra confesión. Durante una conferencia en Ecuador, un hermano se me acercó frustrado porque había estado confesando sanidad para su diabetes durante meses sin ver resultados. Cuando conversamos más profundamente, descubrí que tenía una amargura profunda contra su hermano por una ofensa de años atrás. Le expliqué que el perdón es un prerequisito para la sanidad divina. Jesús mismo enseñó que cuando oráis, perdonéis si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre Celestial
también os perdone vuestras ofensas. Cuando este hermano perdonó genuinamente y restauró la relación con su hermano, su condición diabética comenzó a mejorar notablemente. La confesión de fe más poderosa del mundo no puede superar las barreras que nosotros mismos levantamos con nuestras actitudes y acciones. Dios honra la integridad y la sinceridad del corazón. Cuando vuestra vida está alineada con su palabra, vuestra confesión tiene un poder extraordinario. Esto incluye también vuestros hábitos de salud. No podéis confesar sanidad mientras deliberadamente dañáis vuestro cuerpo con excesos alimentarios, falta de ejercicio o sustancias nocivas. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con el respeto que merece esa realidad espiritual. Un médico cristiano en Argentina me explicó una vez cómo ha visto la mano de Dios obrar cuando sus pacientes combinan tratamiento médico responsable con confesión de fe bíblica. Los resultados, según su testimonio, superan consistentemente las expectativas médicas normales. Dios puede sanar milagrosamente sin medios, pero también puede sanar a través de medios médicos ungidos por su poder. La sabiduría está en buscar la dirección de Dios para cada situación específica mientras mantenemos nuestra confesión de fe constante. Ahora quiero abordar algo que he observado repetidamente. La importancia de confesar sanidad antes de que aparezcan los síntomas. La confesión preventiva es una de las estrategias espirituales más poderosas que podéis implementar en vuestra vida. No esperéis a enfermarnos para comenzar a confesar salud. Haced de la confesión de salud divina una parte diaria de vuestro caminar con Dios. Declarad cada mañana: mi cuerpo está lleno de la vida de Dios. Cada órgano funciona perfectamente. Mi sistema inmunológico es fuerte y me protege de toda enfermedad. Esta práctica crea lo que yo llamo una atmósfera de salud alrededor de vuestra vida. Es como construir un escudo espiritual que protege vuestro cuerpo de los ataques del enemigo contra vuestra salud. Una hermana en Chile me contó que comenzó esta práctica después de una de mis conferencias. Durante los siguientes 5 años, mientras sus compañeros de trabajo se enfermaban constantemente con gripes y virus, ella se mantuvo completamente sana. Su confesión diaria había creado una protección sobrenatural que la medicina no puede explicar. Pensad en ello de esta manera: si vuestra confesión puede activar sanidad cuando ya estáis enfermos, ¿cuánto más poderosa es cuando la usáis para mantener la salud que ya tenéis? Es mucho más fácil mantener la salud que recuperarla una vez perdida. Esto está fundamentado en principios bíblicos sólidos. Deuteronomio 28 lista las bendiciones que vienen sobre aquellos que obedecen la voz de Dios, incluyendo protección divina y salud sobrenatural. Cuando confesáis esas bendiciones sobre vuestra vida regularmente, las estáis activando de manera proactiva. El salmista David entendía este principio. En el Salmo 90:1 declaró: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No era una esperanza, era una confesión de fe basada en el pacto que tenía con Dios. Vosotros tenéis un mejor pacto que David, establecido sobre mejores promesas a través de la sangre de Jesucristo. Tenéis más razones para confesar protección y salud divina de las que David jamás tuvo. Durante mis viajes misioneros he notado algo fascinante. Las comunidades cristianas que practican la confesión corporativa de salud tienen significativamente menos problemas de salud que las comunidades que no lo hacen. No es coincidencia, es el resultado directo de activar principios espirituales establecidos por Dios. En una aldea remota de Guatemala, enseñé a la congregación local a confesar salud divina como comunidad. Cada domingo después del servicio, se reunían en círculo y declaraban juntos: somos la generación que camina en salud divina. Nuestros cuerpos están llenos de la vida de Dios. Ninguna enfermedad puede prosperar en nuestro medio. 2 años después, el médico que visitaba esa aldea mensualmente me contó que había visto una reducción dramática en las enfermedades comunes.
La confesión corporativa había creado un ambiente espiritual que afectaba positivamente la salud física de toda la comunidad. Esto me lleva a hablaros sobre la responsabilidad que tenéis como creyentes de enseñar estos principios a vuestras familias y comunidades. No podéis guardar esta verdad para vosotros mismos. La Gran Comisión incluye enseñar todas las cosas que Cristo mandó, y esto incluye los principios de sanidad divina. Cuando vuestros hijos se enfermen, no solo les deis medicina, enseñadles a confesar sanidad. Cuando vuestros vecinos tengan problemas de salud, compartid con ellos el poder de la confesión bíblica. Sois embajadores del reino de Dios, y este mensaje de sanidad es parte de las buenas nuevas que debéis proclamar. Un pastor en Honduras me contó cómo transformó su iglesia enseñando estos principios sistemáticamente. Durante un año entero, dedicó cada miércoles por la noche a enseñar sobre la confesión de fe para sanidad. Al final de ese año, los testimonios de sanidad se habían multiplicado por 10 en su congregación. Pero más importante aún, la fe general de la iglesia había crecido exponencialmente. Cuando las personas ven el poder de Dios manifestándose en sanidades, su fe para otras áreas de la vida también se fortalece. La sanidad divina es como una puerta de entrada a una vida de fe victoriosa en todas las áreas. Recordad que Jesús sanó a las personas no solo por compasión, sino también como señales de su autoridad divina. Cada sanidad que se manifiesta a través de vuestra confesión de fe es una señal para los incrédulos de que Dios es real y que su poder no ha disminuido. Ahora quiero hablaros sobre algo muy práctico. ¿Cómo estructurar vuestra confesión diaria de salud divina? No se trata solo de decir palabras al azar. Se trata de hacer declaraciones específicas y bíblicamente fundamentadas. Comenzad cada día confesando la obra redentora de Cristo en vuestro cuerpo. Por las llagas de Jesucristo fui sanado. La sanidad que Él compró en la cruz fluye por todo mi ser en este momento. Esta confesión conecta vuestra salud directamente con la obra consumada de Cristo. Luego, mueve las declaraciones específicas sobre los sistemas de vuestro cuerpo. Mi corazón late con el ritmo perfecto de Dios. Mis pulmones respiran con facilidad y eficiencia. Mi sistema digestivo procesa los alimentos perfectamente. Mi mente está clara y alerta. Terminad con una declaración de autoridad espiritual. En el nombre de Jesús, rechazo toda enfermedad, toda dolencia, todo síntoma que trate de manifestarse en mi cuerpo. Decreto que mi cuerpo es territorio de Dios y solo su vida y su salud pueden habitar en él. Esta estructura os dará un fundamento sólido para vuestra confesión diaria. Pero recordad, no hagáis de esto una rutina religiosa vacía. Cada palabra debe salir de un corazón que verdaderamente cree lo que está declarando. Durante una conferencia en San José, Costa Rica, una hermana me preguntó: Pastor, ¿cómo puedo creer lo que estoy confesando cuando los síntomas están gritando lo contrario? Es una pregunta profunda que va al corazón de la fe bíblica. La fe, hermanos, no es la ausencia de síntomas. La fe es la convicción de que la palabra de Dios es más real que cualquier síntoma. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, sus cuerpos gritaban que era imposible tener hijos. Pero Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Vuestra confesión de fe no niega la existencia de los síntomas. Establece una autoridad superior sobre ellos. Los síntomas hablan al presente, pero la palabra de Dios habla desde la eternidad hacia vuestro presente y vuestro futuro. He aprendido a través de los años que la fe auténtica no se mide por la ausencia de duda, sino por la decisión de actuar en la palabra de Dios a pesar de la duda. Cuando confesáis sanidad mientras sentís dolor, estáis ejercitando la fe más pura. Estáis eligiendo creer a Dios
por encima de vuestros sentidos naturales. Un hermano en Medellín me testificó sobre su experiencia con un dolor crónico de espalda que había tenido durante 15 años. Los médicos le habían dicho que tendría que vivir con ello el resto de su vida. Cuando comenzó a confesar sanidad diariamente, los primeros meses fueron una batalla intensa entre lo que sentía y lo que confesaba. Me dijo: Pastor Alducin, había días donde el dolor era tan intenso que parecía burlarse de mi confesión, pero decidí que iba a ser más terco que el dolor. Cada vez que el dolor gritaba, yo confesaba más fuerte. Después de 8 meses de confesión persistente, el dolor desapareció completamente y nunca más regresó. Esa es la clase de determinación que agrada a Dios. No la fe emocional que viene y va según las circunstancias, sino la fe decidida que se aferra a la palabra sin importar lo que suceda. Permitidme explicaros por qué los síntomas a veces se intensifican cuando comenzáis a confesar sanidad. En el mundo espiritual, vuestra confesión de fe está desafiando directamente los poderes de las tinieblas que han estado operando en vuestra situación. Como cualquier enemigo que se ve amenazado, van a contraatacar con todo lo que tienen. Esto es lo que yo llamo la crisis antes del milagro. Es el momento cuando el enemigo hace su último esfuerzo desesperado para haceros desistir de vuestra confesión. Si entendéis esto, en lugar de desanimaros cuando los síntomas se intensifican, os emocionaréis, porque sabréis que estáis cerca del breakthrough. Durante mis años pastoreando, he visto este patrón una y otra vez. La persona más enferma, justo antes del milagro, a menudo es la que había estado confesando sanidad más fielmente. No porque la confesión no funcione, sino porque está funcionando tan efectivamente que el enemigo está desesperado. Una hermana en Quito me contó que cuando comenzó a confesar sanidad para su artritis, durante las primeras 2 semanas, el dolor se intensificó tanto que apenas podía caminar. Sus familiares le decían que dejara de engañarse con esas confesiones, pero ella entendía lo que estaba sucediendo e intensificó su confesión en lugar de abandonarla. La 3ª semana, el dolor comenzó a disminuir gradualmente. Al final del 2º mes, su médico le dijo que sus radiografías mostraban una mejora que él catalogó como médicamente inexplicable. La artritis había retrocedido significativamente. Esto me lleva a un punto crucial. Nunca abandonéis vuestra confesión de fe basándose en las reacciones de otras personas. La mayoría de la gente, incluyendo muchos cristianos, no entiende estos principios espirituales. Van a pensar que estáis negando la realidad o viviendo en una fantasía. Recordad que Noé fue ridiculizado por construir un arca cuando nunca había llovido. Abraham fue considerado loco por dejar su tierra para buscar una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los principios de fe siempre parecen ilógicos para la mente natural. No permitáis que la incomprensión de otros debilite vuestra confesión. De hecho, usad la oposición como combustible para vuestra fe. Cuando alguien se burle de vuestra confesión de sanidad, recordad que se están burlando de la misma palabra de Dios que ha sanado a millones de personas a través de los siglos. Un pastor amigo en El Salvador me contó que cuando comenzó a enseñar estos principios en su denominación, algunos líderes lo criticaron severamente, lo acusaron de enseñar doctrina falsa y pensamiento positivo disfrazado. Pero él siguió enseñando porque había visto los resultados en su propia vida y ministerio. 2 años después, esos mismos líderes que lo habían criticado comenzaron a pedirle que viniera a enseñar en sus iglesias. ¿Por qué? Porque no podían negar los testimonios de sanidad que se estaban manifestando en las congregaciones que habían implementado estos principios. La verdad siempre se valida a sí misma. No necesitáis defender vuestra confesión de fe, solo necesitáis ser fieles a ella. Los resultados hablarán más fuerte que cualquier argumento teológico. Ahora permitidme hablaros sobre algo que he observado en muchos creyentes. La tendencia a confesar sanidad
solo cuando están desesperados. Esto es comprensible, pero no es la manera más efectiva de operar en fe. La confesión desesperada nace del temor, no de la fe. Cuando estáis desesperados, vuestra confesión está contaminada con ansiedad, duda y pánico. La confesión efectiva nace de la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Es mucho mejor establecer una rutina diaria de confesión de salud cuando os sentís bien que esperar hasta estar enfermos para comenzar a confesar sanidad. La confesión preventiva fortalece vuestra fe y crea un fundamento sólido para cuando enfrentéis desafíos de salud. Durante una cruzada en Managua, Nicaragua, conocí a un hermano que había practicado la confesión diaria de salud durante 10 años. Cuando desarrolló una condición cardíaca seria, me dijo: Pastor, no entré en pánico porque mi fe ya estaba establecida. Solo intensifiqué lo que ya venía haciendo diariamente. Su recuperación fue tan rápida que su cardiólogo lo usó como caso de estudio en una conferencia médica. 10 años de confesión fiel habían creado un fundamento de fe tan sólido que cuando vino la prueba ya tenía la victoria asegurada. Esta es la diferencia entre la fe reactiva y la fe proactiva. La fe reactiva responde a las crisis, la fe proactiva previene las crisis. La confesión diaria de salud es fe proactiva en su máxima expresión. Quiero hablaros también sobre la importancia de confesar sanidad específica para condiciones específicas. No es suficiente confesar estoy sano de manera general. Necesitáis dirigir vuestra confesión hacia las áreas específicas que necesitan sanidad. Si tenéis problemas de presión arterial, confesad específicamente: mi presión arterial es perfecta, mis arterias son flexibles y saludables, mi corazón bombea con fuerza y regularidad óptimas. Si tenéis problemas digestivos, declarad: mi estómago produce la cantidad exacta de ácido necesario, mis intestinos absorben los nutrientes perfectamente, mi digestión es excelente. La especificidad en vuestra confesión demuestra fe detallada en el poder de Dios. No estáis esperando que Dios adivine lo que necesitáis. Estáis declarando específicamente lo que Él ya ha provisto. Un hermano en Panamá tenía diabetes tipo 2 y problemas de visión relacionados. En lugar de confesar sanidad general, dirigió su confesión específicamente: mi páncreas produce insulina en las cantidades perfectas. Mis niveles de glucosa se mantienen estables. Mis ojos ven con claridad 20 vigésimos. Mis nervios ópticos están completamente sanos. Después de 6 meses de confesión específica y consistente, tanto su diabetes como sus problemas de visión habían mejorado dramáticamente. Su médico redujo sus medicamentos a la mitad y canceló la cirugía ocular que había estado considerando. La especificidad también demuestra que tenéis conocimiento de lo que estáis confesando. No estáis haciendo peticiones vagas al aire. Estáis declarando promesas específicas de Dios sobre situaciones específicas. Esto requiere que estudien las promesas bíblicas relacionadas con la sanidad. Necesitáis conocer qué dice la palabra de Dios sobre vuestro cuerpo, sobre la salud, sobre la autoridad que tenéis en Cristo. Un guerrero espiritual efectivo conoce sus armas. Isaías 53, 4 y 5 nos dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2, 24 confirma que por sus heridas habéis sido sanados. Estas no son promesas futuras, son realidades presentes expresadas en tiempo pasado. Cuando confesáis basándoos en estos versículos, no estáis pidiendo que Dios haga algo nuevo. Estáis aplicando algo que ya fue hecho hace 2000 años en la cruz del Calvario. La sanidad no es algo que esperáis recibir, es algo que ya poseéis y que ahora estáis manifestando. Esta comprensión cambia completamente la naturaleza de vuestra confesión. No confesáis desde la necesidad, sino desde la posesión. No confesáis esperando que algo suceda, sino proclamando lo que ya es realidad en el reino espiritual. Durante una conferencia en La Paz, Bolivia, una hermana me dijo:
Pastor, cuando entendí que ya estaba sanada en el espíritu y que mi confesión solo estaba trayendo esa realidad al mundo natural, mi fe se disparó a otro nivel. 3 semanas después me escribió para contarme que el tumor que había tenido durante 2 años había desaparecido completamente. Comprender el tiempo perfecto de la obra de Cristo en la cruz elimina la ansiedad de vuestra confesión. No estáis tratando de convencer a Dios para que haga algo. Estáis declarando lo que Él ya hizo. No estáis rogando por un milagro. Estáis aplicando un milagro que ya fue provisto. Esta revelación también elimina la duda sobre si es la voluntad de Dios sanaros. Si ya fue hecho en la cruz, entonces obviamente es su voluntad. No tenéis que preguntaros, ¿será que Dios quiere sanarme? La respuesta ya fue dada en el Calvario con un rotundo sí. Muchos cristianos luchan con confesiones débiles porque no están seguros de si Dios realmente quiere sanarlos. Piensan que tal vez su enfermedad es parte del plan de Dios para enseñarles algo. Esta mentalidad destruye la fe y hace la confesión inefectiva. Jesús nunca le dijo a una persona enferma, quédate enfermo para que aprendas paciencia. Nunca dijo, tu cáncer es la voluntad de mi Padre para tu vida. En cada encuentro con enfermedad, Jesús la atacó y la destruyó, porque la enfermedad es enemiga de Dios, no herramienta de Dios. Si la enfermedad fuera voluntad de Dios, entonces los médicos y hospitales estarían luchando contra la voluntad divina. Cada medicina que tomáis sería rebelión contra el plan de Dios. Obviamente, esto es absurdo. La voluntad de Dios para vosotros es salud, vida abundante, prosperidad integral. Tercera de Juan 2 lo dice claramente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando entendéis que la sanidad es la voluntad perfecta de Dios para vuestra vida, vuestra confesión se vuelve audaz, autoritativa, llena de expectativa. No estáis pidiendo algo que tal vez Dios quiera dar. Estáis reclamando algo que Él ya quiere que tengáis. Un pastor en República Dominicana me contó cómo esta revelación transformó su ministerio. Durante años había orado tímidamente por los enfermos. Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Los resultados eran esporádicos y su fe era débil. Cuando comprendió que la sanidad siempre es la voluntad de Dios, cambió su confesión. En el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre este cuerpo. Por las llagas de Cristo, esta persona es sana ahora mismo. Los testimonios de sanidad en su iglesia se multiplicaron exponencialmente. La diferencia no estaba en las palabras, sino en la convicción detrás de las palabras. Cuando sabéis con certeza absoluta que estáis confesando la voluntad perfecta de Dios, vuestra fe se dispara a niveles sobrenaturales. Ahora permitidme abordar algo que muchos pastores no enseñan, la importancia de confesar sanidad aún después de que los síntomas hayan desaparecido. La guerra espiritual no termina cuando sentís mejor, termina cuando establecéis completamente vuestra victoria. El enemigo va a tratar de traer de vuelta los síntomas que ya fueron vencidos. Va a susurrar, solo fue temporal, va a regresar peor que antes. No era sanidad real. En esos momentos, vuestra confesión continua es lo que sella permanentemente vuestra victoria. Una hermana en Bogotá fue sanada instantáneamente de migrañas crónicas durante una de mis conferencias. 2 meses después, comenzó a sentir los síntomas iniciales regresando. En lugar de entrar en pánico, intensificó su confesión. Las migrañas no tienen derecho legal sobre mi vida. Fueron vencidas en el nombre de Jesús y no pueden regresar. Han pasado 5 años desde entonces y nunca más ha tenido una migraña. Su confesión continua después de la sanidad inicial protegió su milagro de los contraataques del enemigo. Esto es lo que yo llamo mantener la sanidad. No es suficiente recibir sanidad, tenéis que mantenerla. Y la manera de mantenerla es continuar confesando la victoria que ya fue ganada. Pensad en un soldado que gana una batalla. No abandona su posición
inmediatamente después de la victoria, la fortifica y la defiende contra contraataques. Lo mismo debe suceder con vuestra sanidad divina. La confesión continua después de la manifestación no es falta de fe, es sabiduría espiritual. Estáis guardando lo que Dios os ha dado y asegurándoos de que el enemigo no pueda recuperar territorio que ya perdió. Durante mis años de ministerio, he visto muchas personas perder sanidades que ya habían recibido porque abandonaron su confesión de fe una vez que se sintieron mejor. Pensaron que ya no necesitaban confesar porque los síntomas habían desaparecido. Pero la realidad espiritual es que vuestra confesión de fe es lo que mantiene activo el poder de Dios en vuestra situación. Cuando dejáis de confesar, estáis bajando la guardia espiritual y dándole al enemigo una oportunidad de contraatacar. Un hermano en Guatemala recibió sanidad completa de problemas cardíacos después de 3 meses de confesión fiel. Se sintió tan bien que dejó de confesar sanidad diariamente. 6 meses después, los síntomas regresaron con más intensidad que antes. Cuando vino a consultarme, le expliqué lo que había sucedido. Inmediatamente reanudó su confesión diaria y agregó declaraciones específicas contra el regreso de los síntomas. En pocas semanas, su corazón volvió a estar completamente sano y esta vez mantuvo su confesión indefinidamente. La lección es clara. La confesión de fe no es una medicina temporal que usáis solo cuando estáis enfermos. Es un estilo de vida que mantiene activa la vida de Dios en vuestro cuerpo permanentemente. Esto me lleva a hablaros sobre algo fundamental: la diferencia entre confesión de fe y pensamiento positivo. Muchas personas confunden estos dos conceptos, pero son radicalmente diferentes en su origen, autoridad y poder. El pensamiento positivo es un esfuerzo humano por cambiar circunstancias a través de actitudes mentales optimistas. La confesión de fe es la declaración de verdades eternas establecidas por Dios que tienen autoridad sobre todas las circunstancias naturales. El pensamiento positivo dice: espero que todo salga bien. La confesión de fe declara: por las llagas de Jesucristo soy sano. ¿Veis la diferencia? Una es esperanza humana, la otra es autoridad divina. El pensamiento positivo puede funcionar temporalmente en algunas situaciones debido a efectos psicológicos, pero no tiene poder para cambiar realidades espirituales. La confesión de fe, cuando está basada en la palabra de Dios, tiene autoridad para transformar cualquier situación porque está respaldada por el poder del Creador del universo. Durante una conferencia en Miami, un hermano me preguntó: pastor, ¿no es lo mismo decir voy a estar bien que decir por las llagas de Cristo soy sano? Le expliqué que la diferencia es tan grande como la que existe entre un soldado civil y un general del ejército dando órdenes. Cuando confesáis la palabra de Dios, no estáis expresando optimismo humano, estáis ejerciendo autoridad delegada por el Rey de Reyes. Vuestras palabras llevan el peso del trono celestial porque están basadas en promesas inmutables del Dios Todopoderoso. Por eso es crucial que vuestra confesión esté siempre fundamentada en las Escrituras. No inventéis vuestras propias declaraciones positivas. Usad las palabras exactas que Dios ha hablado sobre vuestra situación. Sus palabras tienen poder inherente. Las vuestras dependen de vuestra fuerza de voluntad. Un evangelista amigo me contó sobre un hombre de negocios que había estado usando técnicas de pensamiento positivo para lidiar con problemas de salud. Tenía cierto éxito temporal, pero cada vez tenía que esforzarse más para mantener su actitud optimista. Cuando este hombre aprendió la diferencia entre pensamiento positivo y confesión bíblica, cambió completamente su enfoque. En lugar de decir me siento mejor cada día, comenzó a declarar: por las llagas de Jesucristo fui sanado. Los resultados fueron dramáticamente diferentes y permanentes. La confesión bíblica no depende de vuestros sentimientos o de vuestra capacidad
de mantener una actitud positiva. Depende de la fidelidad inmutable de Dios a su propia palabra. Incluso cuando no sentís positivos, podéis confesar la palabra de Dios con autoridad. Esto libera a muchas personas que luchan con depresión o desánimo. No tienen que sentirse positivos para confesar sanidad efectivamente. Solo tienen que declarar lo que Dios ya ha dicho, independientemente de cómo se sientan emocionalmente. Permitidme ahora hablaros sobre un aspecto que pocos enseñan: cómo confesar sanidad para vuestros seres queridos que no son creyentes o que no entienden estos principios. Esta es una situación común que requiere sabiduría espiritual especial. Cuando vuestro cónyuge inconverso está enfermo, no podéis obligarlo a confesar lo que no cree, pero sí podéis usar vuestra autoridad espiritual como creyente para declarar sanidad sobre él o ella. Vuestras palabras de fe pueden activar el poder de Dios en la vida de personas que no pueden confesar por sí mismas. Esto está fundamentado en el principio de la intercesión autoritativa. Como embajadores del reino de Dios, tenéis autoridad para decretar la voluntad divina sobre las situaciones que están bajo vuestra esfera de influencia espiritual. Una hermana en Caracas me contó que su esposo, quien no era creyente, desarrolló cáncer de próstata. Él se burlaba cuando ella oraba y rechazaba cualquier conversación sobre fe o sanidad divina, pero ella entendía que no necesitaba su cooperación para ejercer autoridad espiritual sobre la situación. Cada noche, después de que él se durmiera, ella ponía sus manos sobre él y declaraba: en el nombre de Jesús, decreto que este cáncer muere ahora mismo. Declaro que el cuerpo de mi esposo está lleno de la vida de Dios. Ninguna célula cancerosa puede sobrevivir en la presencia del poder divino. 6 meses después, los médicos no pudieron encontrar rastro alguno del cáncer. Su esposo quedó tan impactado que entregó su vida a Cristo y ahora es uno de los diáconos más activos de su iglesia. Vuestras palabras de fe tienen autoridad sobre la familia que Dios ha puesto bajo vuestro cuidado espiritual. No estáis manipulando o controlando, estáis ejerciendo la autoridad que Dios os ha dado como creyentes maduros. Esto funciona especialmente bien con los niños. Los niños están bajo la autoridad espiritual de sus padres creyentes hasta que son lo suficientemente maduros para ejercer su propia fe. Vuestras confesiones de sanidad sobre vuestros hijos tienen una autoridad especial en el reino espiritual. Un pastor en Perú me contó sobre su hijo de 8 años que había nacido con asma severa. Los médicos decían que tendría que usar inhaladores el resto de su vida. Pero este pastor y su esposa confesaron sanidad sobre su hijo diariamente durante 2 años. Declaraban: los pulmones de nuestro hijo funcionan perfectamente. Respira con facilidad y claridad. Sus vías respiratorias están completamente abiertas y saludables en el nombre de Jesús. Cuando el niño cumplió 10 años, su asma había desaparecido completamente y nunca más necesitó medicamentos. La autoridad espiritual de los padres creyentes sobre sus hijos es un arma poderosa que muchos no utilizan efectivamente. Vuestras palabras de fe pueden proteger y sanar a vuestros hijos de maneras que la medicina no puede explicar. Pero recordad, esta autoridad viene con responsabilidad. No podéis vivir en pecado y esperar que vuestra confesión sobre otros sea efectiva. Vuestra propia vida espiritual debe estar en orden para que vuestra autoridad intercesora funcione correctamente. Ahora quiero hablaros sobre algo que he observado repetidamente: cómo las confesiones corporativas durante servicios de sanidad crean una atmósfera sobrenatural donde los milagros se multiplican exponencialmente. Cuando una congregación entera confiesa sanidad simultáneamente, se crea lo que yo llamo una tormenta de fe que sacude poderosamente el mundo espiritual. La confesión unificada de cientos de voces declarando la palabra de Dios crea una resonancia espiritual que activa milagros extraordinarios. Durante una cruzada en Cali, Colombia, dirigí
a más de 10,000 personas en una confesión corporativa de sanidad, pedí que todos repitieran después de mí: por las llagas de Jesucristo somos sanos. Cada enfermedad tiene que irse ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos que la vida de Dios fluye por nuestros cuerpos en este momento. La manifestación del poder de Dios fue tan tangible que personas comenzaron a ser sanadas instantáneamente en toda la multitud. Documentamos más de 200 testimonios verificables de sanidad esa noche. La confesión corporativa había creado una atmósfera donde lo imposible se volvió rutinario. Esto no es casualidad, es el resultado de un principio espiritual establecido. Cuando las voces se unen en confesión de fe, el poder se multiplica exponencialmente. No es una suma aritmética, es una multiplicación geométrica del poder divino. Por eso es tan importante que las iglesias incorporen confesiones corporativas de sanidad en sus servicios regulares, no solo como algo especial de vez en cuando, sino como parte normal de la adoración congregacional. Un pastor en México me contó que implementó confesiones corporativas de sanidad cada domingo en su iglesia. Durante el primer año, los testimonios de sanidad se triplicaron en su congregación. La confesión corporativa semanal había creado una cultura de fe que esperaba milagros regularmente. Las confesiones corporativas también educan a la congregación sobre cómo confesar efectivamente en sus vidas personales. Cuando las personas escuchan confesiones bíblicas poderosas repetidamente en el contexto corporativo, aprenden a hacer lo mismo en sus hogares. Durante una conferencia de pastores en Argentina, enseñé a más de 500 líderes cómo dirigir confesiones corporativas de sanidad en sus iglesias. 6 meses después, varios de ellos me escribieron reportando aumentos dramáticos en testimonios de sanidad en sus congregaciones. La clave está en dirigir la confesión con autoridad y expectativa. El pastor o líder no puede dudar de lo que está declarando. Su fe y convicción se transmiten a toda la congregación y determinan el nivel de poder que se libera. También es importante que las confesiones corporativas sean específicas y bíblicamente fundamentadas. No declaraciones vagas como que Dios nos bendiga, sino proclamaciones específicas basadas en promesas concretas de las Escrituras. Por ejemplo, por las llagas de Jesucristo, declaramos que cada sistema de nuestro cuerpo funciona en perfección divina. Nuestros corazones laten con el ritmo de Dios. Nuestros pulmones respiran su vida. Nuestras mentes están claras y alertas. En el nombre de Jesús, rechazamos toda enfermedad, toda dolencia, todo síntoma. La especificidad en la confesión corporativa ayuda a las personas a visualizar y apropiar la sanidad de maneras concretas. No están confesando conceptos abstractos, están declarando realidades tangibles sobre sus cuerpos físicos. Ahora permitidme compartir algo que puede revolucionar completamente vuestra perspectiva sobre la sanidad. La importancia de confesar sanidad preventiva para generaciones futuras. Vuestras palabras de fe no solo afectan vuestra generación actual, pueden impactar a vuestros hijos, nietos y bisnietos. Este principio está basado en la naturaleza generacional de las bendiciones y maldiciones bíblicas. Así como las maldiciones pueden pasar de generación en generación, las bendiciones también tienen poder generacional cuando son declaradas con autoridad espiritual. Cuando confesáis: declaro que la salud divina es la herencia de mi familia. Mis hijos y los hijos de mis hijos caminarán en salud sobrenatural. Las enfermedades hereditarias son rotas en el nombre de Jesús. Estáis estableciendo un legado espiritual de salud para vuestra descendencia. Un hermano en Chile me contó una historia fascinante sobre su familia. Su abuelo había sido un hombre de fe que confesaba sanidad sobre su familia diariamente. Declaraba que sus descendientes caminarían en salud divina y que las enfermedades no tendrían lugar en su linaje. Han pasado 3 generaciones desde entonces y esta familia tiene un historial médico extraordinario. Mientras otras familias luchan con enfermedades hereditarias comunes,
Ellos han mantenido una salud excepcional que los médicos no pueden explicar genéticamente. Las confesiones de fe de aquel abuelo habían establecido una protección espiritual generacional que continúa beneficiando a su familia décadas después de su muerte. Sus palabras siguen liberando vida y salud sobre sus descendientes. Esto me emociona profundamente porque significa que las confesiones que hacéis hoy no solo os benefician a vosotros, están creando un legado de salud divina que vuestros hijos y nietos heredarán. ¿Estáis invirtiendo en la salud de generaciones que aún no han nacido? Durante una conferencia en Guayaquil, Ecuador, enseñé sobre este principio y pedí a los padres presentes que hicieran una declaración generacional sobre sus familias. Fue uno de los momentos más poderosos que he experimentado en el ministerio. Cientos de padres confesaron simultáneamente: declaramos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos caminarán en salud divina. Rompemos toda maldición generacional de enfermedad. Establecemos una bendición generacional de vida y salud que pasará de padre a hijo hasta que Cristo regrese. Desde entonces he recibido decenas de testimonios de familias que han visto mejoras dramáticas en la salud general de todos los miembros, incluyendo niños que habían tenido problemas crónicos desde el nacimiento. La autoridad espiritual que tenéis como creyentes se extiende sobre vuestra descendencia. Podéis usar esa autoridad para establecer patrones de bendición que los beneficiarán durante toda su vida. Pero recordad que esta autoridad también puede trabajar en sentido contrario. Si constantemente confesáis temores sobre la salud de vuestros hijos, si declaráis que van a heredar los mismos problemas que nosotros tenemos, estáis estableciendo patrones negativos que pueden manifestarse en sus vidas. Por eso es tan crucial que seáis extremadamente cuidadosos con las palabras que habláis sobre vuestra familia. Cada declaración es una semilla que está siendo plantada en el terreno espiritual de sus vidas. En lugar de decir, mi hijo tiene la misma tendencia a la diabetes que su padre, declarad, mi hijo camina en salud divina perfecta. Su páncreas funciona según el diseño original de Dios. Ninguna enfermedad hereditaria tiene autoridad sobre su vida. Hermanos queridos, después de estas horas compartiendo juntos, quiero que entendáis que habéis recibido esta noche una de las revelaciones más poderosas que existen en la palabra de Dios. Vuestras bocas han sido diseñadas por el Creador como instrumentos de vida, de sanidad, de transformación sobrenatural. No subestiméis jamás el poder que reside en vuestra lengua cuando está alineada con la palabra eterna del Altísimo. Durante 40 años he visto milagros extraordinarios manifestarse cuando los creyentes aplican estos principios con fe genuina y persistencia inquebrantable. He visto cánceres desaparecer, corazones restaurarse, diabetes sanarse completamente, artritis desvanecerse, no por mi poder ni por mi santidad, sino por la fidelidad inmutable de Dios a su propia palabra cuando es confesada con autoridad por sus hijos. Os lanzo un desafío que puede cambiar vuestra vida para siempre. Durante los próximos 30 días, implementad todo lo que habéis aprendido esta noche. Comenzad cada mañana confesando salud divina sobre vuestro cuerpo basándose en Isaías 53. Por las llagas de Jesucristo fui sanado. Terminad cada día declarando protección sobrenatural según el Salmo 91. Sed específicos, sed consistentes, sed audaces en vuestra confesión. Romped el silencio que ha permitido que la enfermedad reine en vuestras vidas y comenzad a decretar la vida de Dios sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de vuestro cuerpo. Recordad siempre que Cristo viene pronto y cuando Él regrese, quiere encontrarnos caminando en la plenitud de vida que compró para nosotros en la cruz del Calvario. No desperdiciéis ni un día más confesando enfermedad, dolor o limitación. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe reflejar la gloria y la salud de aquel que habita en vosotros.
Suscribíos ahora mismo a este canal, compartid este mensaje con todos vuestros seres queridos que necesitan escuchar esta verdad y comentad abajo vuestro testimonio de fe. Declaro que mi cuerpo está lleno de la vida de Dios, la verdad os hará libres y esa libertad incluye libertad total de toda enfermedad. Amén y amén.